Gracias a Dios, damos gracias a Dios por lo que Él provee, gracias porque Él es fiel. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al tiempo de compartir la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Si no tienen un lugar donde congregarse, les decimos que se queden, que puedan formar parte de esta congregación. Somos una familia que buscamos a Dios, que tratamos de aprender de su palabra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con la palabra del Señor. Por favor, cierre sus ojos, levante su mano derecha y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender y de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, Señor, para poder compartir lo que tú nos has dado, y también para que sea alimento para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: toma posesión de la tierra. El tema que vamos a compartir hoy es un tema que va de la mano de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Hemos estado hablando las últimas 3 series diferentes acerca de lo que Dios nos ha estado hablando. Hace algunos meses hablamos acerca de los 7 enemigos de Israel. ¿Quién se acuerda de eso? Fue de mucha bendición porque preparó la tierra de nuestro corazón para poder recibir el siguiente tema, que fue la ley del favor. ¿Cuántos se acuerdan de la ley del favor? Lo vimos detenidamente y hablamos acerca de todo lo que dice la Escritura acerca del favor de Dios que opera sobre los hijos, sobre nosotros que somos hijos de Dios. Y después de esto tuvimos una siguiente serie que acabamos de terminar la semana pasada, que se llama el factor Dios. ¿Sí? Y este factor Dios también nos ayudó para poder entender todo lo que Dios hace por nosotros, pero también preparó nuestros corazones para entender que para Dios no hay nada imposible. Nos hizo darnos cuenta que nosotros necesitamos estar conectados con Él. Debemos estar conectados con el Espíritu de Dios para recibir la revelación y la guianza de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Pero también nos hizo entender que necesitamos abrirnos al entendimiento de que en verdad para Dios no hay nada imposible. Y después de todas estas semanas, todos estos meses, todos estos versículos, estos temas que hemos estado tratando, que han preparado nuestro corazón, llegó el momento de empezar a concretar. Por esa razón, el día de hoy quiero compartir con usted esto que se llama: toma posesión de la tierra. Deuteronomio capítulo 2, versículo 24 al 25. Deuteronomio 2, versículo 24 y 25 es el punto de partida de donde vamos a comenzar. Si usted no trae dispositivo, Biblia, su dispositivo, no importa, lo puede usted ver acá en la pantalla, en los versículos. Dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, y he aquí que he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Vamos a cambiar ahora, por favor, a la versión de Nueva Traducción Viviente, y vamos a poder leer este mismo versículo, Deuteronomio 2:25, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo: pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón y miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, rey de Hesbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Mire usted, después de haber pasado casi 40 años en el desierto, después de que ya casi se cumplían los 40 años, quizás
estamos hablando de que habían pasado 38 y medio, tal vez 39 años ya en el desierto, que Dios le habla a Moisés y le da esta orden que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el tiempo para ellos era el tiempo de levantarse para empezar la conquista. ¿Ok? Para este momento, como ya le comenté, habían pasado muchos años de Israel en el desierto y Dios les dice que se dirijan hacia Moab. Dios le dice a Moisés que se dirijan hacia Moab en dirección del río Jordán para llegar a las orillas del río Jordán, que era el límite con la tierra prometida. Miren usted, hay un versículo que nos va a ayudar mucho para poder entender esto. En ese mismo capítulo, Deuteronomio 2, versículo 2 y 3, nos ayuda mucho a entender esto. Deuteronomio 2, versículo 2 y 3, dice: finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. Fíjense bien, habían pasado tantos años en el desierto, ¿sí? Y después de tantos años, Dios les dice: ya es suficiente. Dígale a su compañero de al lado: ya fue suficiente. ¿Qué es lo que Dios les dice? Ya has vagado suficiente tiempo en el desierto. Cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me hizo entender que esta palabra es para usted y es para mí. ¿Cuánto tiempo puedes haber tenido que estar vagando y vagando y vagando en tu vida sin poder concretar cosas? Si están deseando que cosas sucedan sin que pasen. El Señor te dice hoy: ya has estado suficiente tiempo en el desierto. Es hora de salir de esa condición. Es hora de salir de ese estado en el que has permanecido por tanto tiempo, tantos años. Para este momento, Dios le dice a Moisés que ya han estado suficiente tiempo dando vueltas y vueltas y vueltas en la misma situación, en el desierto. Ahora es tiempo de enfilarte hacia la tierra prometida. Dígale a la persona que está a su lado: es tiempo de ir a la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? ¿Sí? Por favor, observe. Dios literalmente le dice que ya es tiempo de levantarse para apoderarse de la tierra. El tiempo de vagar ha terminado. Ahora es el momento de tomar acción. Esta frase es importante. Es el momento de tomar acción. Repita conmigo: tomar acción. Ahora es el momento de empezar a tomar acciones y hacer que todas las cosas que Dios nos prometió empiecen a suceder. ¿Sí me estoy explicando? Es importante lo que estamos viendo ahora. En este versículo inicial, donde Dios le dice: pónganse en marcha, levántate y ve a tomar posesión de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuál es el enfoque que Dios quería que tuviera al decirle esto a Moisés? Por favor, observe. El enfoque de Dios era: deja de verte como esclavo y empieza a considerarte a ti mismo como conquistador. Ya no eres esclavo. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto, había tratado de entrar meses después en la tierra prometida, pero a causa de la incredulidad no pudieron entrar, y Dios les dijo que estuvieran 40 años vagando en el desierto. Después de tantos años de estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, Dios les dice: ya es suficiente tiempo. Ahora viene un cambio de ciclo para ti. El cambio que ahora quiero para ti es que salgas de la condición del desierto y empieces a caminar hacia la tierra prometida. ¿Cuál era el enfoque que Dios tenía para ellos? Deja de verte como esclavo y considérate como un conquistador, porque esto es exactamente lo que vas a hacer: ir a conquistar la tierra prometida. Dejar de sentirse presas y empezar a pensar en ti mismo como un depredador. ¿Usted cree que hay diferencia en la forma de pensar de una víctima, de una presa y de un depredador? ¿Hay una actitud diferente?
Sí. ¿Cuál es la actitud de una presa, de una víctima? Estar asustado, estar a la defensiva de todo y a cualquier mínimo ruidito salir corriendo. Es una actitud de presa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es una actitud de depredador? ¿Es diferente? Claro, está al acecho, sabiendo que tú tienes el control de lo que va a pasar en ese lugar. No eres víctima. La víctima está esperando de una manera defensiva cómo reaccionar. Pero el depredador es el que toma la iniciativa para hacer que las cosas sucedan. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el enfoque que Dios quería para ellos. Mire usted, Romanos 5:17, en la versión Reina Valera, nos ayuda a entender esto. Es un versículo que hemos usado muchas veces, mucho tiempo, para hablar acerca de justicia. Todos los que hemos recibido enseñanza acerca de justicia vamos a poder reconocer este versículo. Dice la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un versículo de mis favoritos en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque este versículo nos habilita para poder entender que a causa del don de la justicia, a causa del regalo que recibimos de Jesús, que nos entrega su justicia perfecta, el cielo se abre sobre nosotros. Pero siempre que usamos este versículo, por lo general, el enfoque está en la justicia. Es algo invaluable. Pero el día de hoy quisiera que usted pusiera atención en otra parte de este versículo. Dice este versículo de Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, atención, reinará en vida. Observe lo que dice la Biblia. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a parafrasear el versículo y vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La muerte había reinado sobre todos. La muerte se había apoderado de toda la humanidad. Pero ahora, a causa del don de la justicia y a causa de la abundancia de la gracia, hemos recibido la justicia de Jesús, y eso nos ha llevado a poder estar en una posición nueva. Esa posición nueva es reinar en vida. Por favor, piense un momento. ¿Qué significa para usted la frase reinar en vida? Ajá. Gobernar. Fíjese bien, está hablando de una actitud. ¿Se acuerda que hablamos de la presa y el depredador? Así como hay una diferencia entre una víctima, una presa y un depredador en su actitud, en la misma manera hay una gran diferencia en la actitud de una persona sobre quien sigue reinando la muerte porque no conoce a Dios. No ha sido liberado, se sigue considerando a sí mismo como presa, como alguien que está cautivo a expensas de esta muerte que le rodea. Pero también está la contraparte, que es todas aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que ahora formamos parte de la familia de Dios, a quien Dios nos levantó con su justicia, con su gracia, y ahora tenemos la oportunidad de reinar en vida. ¿Qué significa esto? Significa la oportunidad. Dígale a su compañero, la oportunidad. ¿Me puedo dar su atención acá al frente, por favor? Un momento. Déjeme decirle esto por el Espíritu Santo. ¿Me da su atención? Dios te ha dado a ti la oportunidad de cambiar tu actitud de ser una presa a convertirte en un depredador. Dios te ha dado la oportunidad de salir de la muerte y pasar a la vida, dejar de ser huérfano y empezar a formar parte de su familia, de estar indefensos, de estar sin ninguna provisión, ahora a formar parte de su familia y tener toda una herencia para nosotros. Esto forzosamente tiene que llevarnos a entender
que usted y yo hemos sido destinados por Dios para reinar en esta vida material que tenemos. ¿Cuántos están vivos acá? Parece que 3 nada más. ¿Cuántos están vivos acá? Si usted está vivo ahora y está respirando, según este versículo, usted tiene la oportunidad de tomar el control de su vida en esta vida material. A eso se refiere el apóstol Pablo con reinarán en vida. ¿Qué significa? La justicia de Jesús no solamente nos ha abierto el cielo para bendecirnos, sino que también nos ha habilitado para reinar en esta vida sobre las circunstancias que vivimos en nuestra propia vida. Mire usted, escúcheme por favor. Dios planeó que los creyentes operaran en la tierra como realeza. Wow, yo creo que usted puede decir, ok, sí, qué padre. Y usted puede decir, ok, qué bonito suena, pero no lo creo. O sea, usted puede pensar, qué padre, suena muy bonito, pero en su interior, tal vez sin decirle a nadie, usted puede pensar, no, pero no creo que sea para mí. Déjeme decirle lo que la Biblia dice. Dice que nosotros, a causa de la justicia de Jesús, podemos reinar en vida. Podemos controlar nuestras vidas, podemos operar como realeza, porque Dios planeó para nosotros vivir en la tierra con los recursos del cielo. Es muy diferente, por favor entendamos esto, es muy diferente que usted trate de vivir, que yo trate de vivir con mis propias posibilidades. Es completamente diferente a que yo aprenda a vivir con los recursos del cielo. Es una vida completamente distinta. Bueno, por favor entendamos que Dios planeó para usted y para mí que vivamos no con nuestras propias posibilidades, sino que vivamos con todos los recursos del cielo. Por esa razón hemos estado hablando de los enemigos de Israel que nos impiden ahora en nuestra propia vida poder tomar posesión de la tierra. Hemos hablado acerca de la ley del favor, donde hemos entendido que verdaderamente la bendición y el favor de Dios está sobre nuestra vida. Hemos hablado también acerca del factor Dios, que no podemos dejar afuera de la ecuación de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que incluirlo en cada área de nuestra vida, en cada momento en que nosotros estamos tomando el control de nuestra vida. Pero también tenemos que aprender, tenemos que entender que Dios preparó todas las cosas para que usted y yo pudiéramos aprender a reinar en vida a través de sus recursos. En otras palabras, Dios planeó para usted y planeó para mí que pudiéramos aprender a bajar los recursos del cielo a la tierra. La semana pasada lo vimos. Mateo capítulo 6, versículo 8, creo que es 18, dice, en la oración que hace Jesús y nos enseña cómo debemos orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, ¿cómo dice? Venga tu reino, hágase aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Eso es lo que Jesús nos enseñó que debíamos orar. Es precisamente lo que estamos hablando. Nosotros fuimos creados por Dios para poder hacer las obras que Él planeó para nosotros. Y esto lo dice la Escritura en Efesios 2, versículo 10. Observe por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, observe. Tenemos que ir avanzando en este entendimiento de lo que estamos compartiendo. Tenemos que entender que Dios nos preparó para reinar en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que el apóstol Pablo nos enseñó en el versículo anterior. Dios desea que usted y yo aprendamos a bajar el cielo a la tierra. ¿Sí está claro esto? ¿Cómo? A través de andar en las obras que Él ya preparó para que anduviéramos. Este versículo lo dice. Somos hechura suya. Dios nos creó, nos diseñó para buenas obras.
Dios nos predestinó para que pudiéramos andar, pudiéramos caminar y hacer las obras que Él quiere que hagamos. ¿Qué significa esto? Dios nos predestinó para que viviéramos tomando el control de nuestra vida. Por favor, piense en esta frase. Una pregunta para usted. ¿Me da atención? Tal vez no tenga que levantar la mano, solamente piense. En mi vida personal, yo he aprendido a tomar el control de mis circunstancias, el control de mi vida, o estoy a merced de mis circunstancias. En mi propia vida, yo dependo de que las circunstancias sean favorables para que yo me sienta bien y las cosas me salgan bien, o dependo de que si las circunstancias están mal y las cosas van mal, entonces todo va mal. No sé si me estoy explicando. Dios nos predestinó para que viviéramos y aprendiéramos a tomar el control de nuestra vida, es decir, reinar en vida a través de la justicia de Jesús. Él planeó que anduviéramos en el camino que ya preparó para nosotros de antemano, para hacer las obras que Él planeó con anticipación que nosotros pudiéramos hacer. Ahora la gran pregunta entonces, según este versículo, es ¿cuáles son esas obras? Vamos avanzando en lo que estamos explicando. Dios nos predestinó para reinar en vida. ¿Estamos bien? Dios nos predestinó para que empezáramos a hacer las obras que Él preparó para nosotros. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son esas obras? Por favor, observe. ¿Cuáles son esas obras que Dios quiere que hagamos? Todas esas obras sobrenaturales que requieren fe para que funcionen. Voy a repetir. ¿Cuáles son las obras de Dios que Él desea que hagamos en este versículo? Todas las que requieran fe para funcionar. ¿Por qué? Porque hay obras que usted puede hacer de su propia iniciativa, con su propia fuerza, con su propio esfuerzo personal, ¿sí? Pero esto no requiere fe. Por ejemplo, hay muchas cosas que cualquier persona puede hacer: tener un trabajo, ir a la escuela, levantarse, hacer la tarea, hacer los quehaceres en la casa, ¿sí? Convivir, platicar con amigos, ir a trabajar, empezar un negocio, muchas cosas que podamos hacer en nuestra vida diaria. Pero para la mayoría de ellas no se requiere fe, solamente se requiere esfuerzo para poder lograrlas, ¿sí? Bueno, las obras de las que estamos hablando en este versículo no son esas obras. Si usted no entiende esto y no le cae este 20, tal vez se va a perder de lo que estamos compartiendo. ¿Me puede dar su atención acá? Es muy importante lo que estamos hablando. Las obras a las que Dios se refiere, a las que el apóstol Pablo se refiere en este versículo, son aquellas obras sobrenaturales que necesitan fe para funcionar. ¿Cuáles pueden ser esas obras entonces? Aquellas que Él planeó para que nuestra vida se desarrollara en el estilo de vida del reino. Vivir haciendo que estas obras sobrenaturales empiecen a ser cotidianas en nuestra vida a través de fe. Déjame decirle un secreto. ¿Le gustaría que le compartiera un secreto ahora? Muchas veces cuando una persona se para a predicar acá es un poco complicado, arriesgado, porque muchas veces uno puede compartir algo y decir algo que puede comprometerlo. Pero yo quiero compartirle algo importante. Déjenme decir un secreto. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de obras que necesitan fe para funcionar, y esas obras son sobrenaturales. Muy bien. Para vivir como Dios lo ha planeado, requerimos fe. ¿Estamos de acuerdo? Voy a repetir. Para vivir como Dios lo ha planeado, ¿requerimos fe? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Pues déjeme decirle que la fe no es suficiente. No saque tomates, por favor, y no me los aviente. Déjeme decirle que para vivir como Dios ha planeado, la fe no es suficiente. ¿Cómo dice eso, pastor? ¿Cómo que la fe no es suficiente? ¿Sí?
la fe no es suficiente. Y le voy a explicar por qué. La fe necesita producir algo para que funcione. La fe requiere una acción para desatar el poder de Dios. La fe como tal, individual, solita, no es suficiente. Si la fe no está acompañada de acciones, es inútil. Wow. Vamos a ver por favor en Nueva Traducción Viviente, Santiago 2, versículos 19 al 22. Santiago 2, versículo 19 al 22. Es un versículo muy importante y le voy a pedir que lo veamos por favor en Nueva Traducción Viviente. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¡Wow! Fíjese lo que la Biblia dice. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¡Wow! ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera, ¿qué dice? Gracias. Dice, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Ah, caray, completa. ¿Qué significa eso? ¿Que mi fe puede estar incompleta? ¡Auch! Vamos a leer por favor este mismo versículo en Reina Valera. Santiago 2, 19 al 22. Para que usted pueda tener una referencia distinta de la traducción de la versión Reina Valera 1960. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe no es suficiente. Creer que Dios está ahí y creer que Dios hace las cosas no es suficiente, porque también los demonios tienen fe de que Dios está ahí presente. Y después dice, mas ¿quieres saber, hombre humano, que la fe sin obras es muerta? La versión de Nueva Traducción Viviente dice, es inútil. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, observen, actuó, subraya esta palabra, actuó en su mente en ese versículo? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué significa esto? Que si la fe necesita obras para perfeccionarse, si mi fe no tiene obras, entonces eso significa, según la Biblia, que mi fe está imperfecta. Ahí lo dice. ¿Tiene sentido para usted? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que nos demos cuenta, como dice el versículo que leímos hace un momento, que Dios ya preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no son obras como ir a trabajar, hacer el aseo de tu casa, hacer de comer, ir a la escuela, ir a trabajar. No se refiere a esas obras. Se refiere a aquellas obras que necesitan fe para funcionar. Es decir, está hablando de obras sobrenaturales. Está hablando de una vida sobrenatural a la que Dios ya nos predestinó. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí. Y para eso necesitamos entender que si tenemos solamente nuestra fe y no aplicamos esto en acciones, esta fe está incompleta. Esta fe necesita ser perfeccionada. Eso es muy importante. Observe la palabra actuó en ese versículo. Dice, ¿no ves que la fe actuó? Esa palabra actuó que usted ve ahí es traducida del griego. Como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta palabra actuó en griego es la palabra sunergio. Y la palabra sunergio significa ayudar, colaborar, cooperar. Es la misma raíz para la palabra sinergia. Sunergio es la raíz también para la palabra sinergia. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa sinergia? ¿Qué es la sinergia? ¿Alguien me puede decir?
Mire usted, la sinergia habla de dos o más fuerzas actuando en una misma dirección y con un mismo propósito. Voy a repetir. La sinergia hace referencia a dos o más fuerzas actuando, empujando en una misma dirección y con un mismo propósito. Para poder entender esto, regularmente cuando hablamos de este tema, le doy un ejemplo de cuando yo era niño, estaba en primaria, no hace mucho de esto, hace poco. Yo recuerdo que cuando estaba en primero de primaria, estaba en una escuela donde al lado de la escuela había un pequeño parquecito y había muchos juegos, resbaladeros, columpios, etc. Y había un juego pesado que era como una rueda tubular que tenía muchos asientos, y el sentido de este juego es que nosotros teníamos que empujar la rueda, y entre varios niños empezábamos a empujar la rueda en una misma dirección y empezaba a tomar velocidad y más y más y más y más y más. Y cuando llegaba el momento de que la velocidad de este juego sobrepasaba a la que estábamos corriendo, era el momento de subirse al asiento, sentarse, levantar las manos. Lo que duraba, como decimos en Monterrey, el vuelo, lo que duraba el movimiento de este juego que le llaman aquí el volantín. Okay, déjenme decirle que este ejemplo es un ejemplo de sinergia. ¿Por qué? Porque todos los niños pequeñitos de primero empezábamos a empujar este juego, este volantín, en la misma dirección. Y cuando la Biblia dice, el apóstol Santiago nos dice que la fe y las obras actuaban en sinergia en una misma dirección para hacer que las cosas sucedieran, ¿sí? Nos hace darnos cuenta que la fe, si no es perfeccionada por las obras, no funciona. Y tan sencillo es explicarlo como dice Santiago. ¿También los demonios creen? ¿Usted cree que los demonios creen que Dios está ahí? Claro que sí. No es suficiente. La fe necesita acciones para desatar el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, la fe sin obras que la perfecciones no funciona. La fe que produce acciones es una fe completa, es una fe perfeccionada que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Hay otro versículo que quiero compartir con usted, que es Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 nos ayuda a entender algo muy importante. Fíjese bien, este versículo dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por favor, vamos a observar este versículo. Vamos a leerlo de nuevo. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que es tangible, fue hecho de lo que no se veía. Mire usted, es exactamente de lo que estamos hablando. Dios actúa en fe. Este versículo nos ayuda a entender lo que dice Génesis. La Biblia dice en Génesis 1 que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Pero primero Dios lo dijo, no existía. Justamente como dice el versículo. Por la fe entendemos que el universo se constituyó por la palabra que Dios habló. De modo que lo que se ve, lo que existe es tangible, se creó o fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, porque se hizo con fe. ¿Ok? Pero hay una parte importante que yo quiero compartir con ustedes de este versículo. Por la fe entendemos. Dígale a su compañero, por la fe entendemos. ¿Qué es esto? Mire usted, hace unas semanas le dije una frase importante y espero que usted se acuerde de ella. Dios no nos creó para creer con la mente. Dios no nos diseñó para creer con nuestra lógica. Dios nos diseñó para creer con el corazón. Lo que él dijo. ¿Se acuerda usted de esta frase? Sí. Dios nos diseñó para creer lo que él dice, no a través de nuestra lógica, de nuestro razonamiento. De una manera muy simple se lo explico. ¿Por qué?
Porque tu lógica, nuestra lógica, no nos va a alcanzar para creer las cosas sobrenaturales que Dios hace. Si yo les dijera, vamos a orar, ¿quién está enfermo? Pásenle aquí al frente, vamos a orar y Dios lo va a sanar ahorita. ¿Se acuerdan de que Patty, mi hermana, pasó hace semanas a testificar que Dios le sanó de cáncer? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Es una acción, es un acto sobrenatural que Dios llevó a cabo. ¿Se acuerdan que hablamos de provisiones, de deudas canceladas? Son cosas sobrenaturales que Dios hace. Pero si usted y yo nos ponemos a tratar de razonar esto, nuestra mente lógica no nos va a alcanzar para poder creer que esto es posible. Sí, en ese mismo sentido, nuestra mente lógica siempre se va a oponer a creer que algo que no sea tangible o razonable. En otras palabras, nuestra mente lógica no nos va a alcanzar para poder creer algo que se salga de nuestro razonamiento. ¿Sí? Dios ha preparado para nosotros obras para que las hagamos, pero esas obras necesitan primero ser recibidas por fe, necesitan ser entendidas por fe, ¿sí? Para que después las podamos llevar a cabo. Por eso el versículo del apóstol Pablo dice, el escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos, no por la lógica, no por el razonamiento, sino porque Dios lo dijo. Yo me atrevo a creer en mi corazón, ¿sí? Y la fe que tengo en lo que Él dice me ayuda a entender que Dios puede hacer este tipo de cosas. ¿Ok? En nuestra mente, la fe necesita vencer primero el razonamiento. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. En nuestra propia mente, en su mente, nuestra fe necesita vencer al razonamiento primero para lograr alcanzar lo que está fuera de nuestras posibilidades. Usted y yo jamás vamos a poder ver milagros en nuestra vida si no aprendemos a que nuestra fe debe sobreponerse encima de nuestro razonamiento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tu lógica te va a decir que no es posible. ¿Cuántos han visto provisión de Dios económica alguna vez en sus vidas? ¿Cuántos han visto sanidades en su vida propia o en la vida de otra persona? Déjeme decirle algo. Si usted y yo pudiéramos decir, bueno, Dios, yo quiero que me sanes, yo quiero que me proveas, en ese mismo momento su mente va a empezar a reaccionar y decir, ¿cómo? Eso no es posible, no es lógico, no es razonable, no sucede. ¿Por qué? Porque nuestra mente lógica siempre se va a contraponer a la fe, porque no le alcanza para creer lo que la fe necesita creer. Es decir, la fe necesita vencer el razonamiento primero para lograr alcanzar lo que está fuera de nuestras posibilidades humanas. ¿Cómo lo podemos lograr? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe venza a nuestro razonamiento? Poniéndonos las vestiduras de hijo heredero. Dígale a su compañero, poniéndonos las vestiduras de hijo heredero. ¿Y esto qué? ¿Esto cómo funciona? Le voy a dar un ejemplo que me encanta, un ejemplo que me fascina, para que usted le pueda quedar claro lo que estamos hablando. Por ahí está mi hijo Sebastián, atrás. Y yo recuerdo que cuando estaba chiquitito, una vez que compramos un traje de Spider-Man, no sé si alguna vez alguien se acuerda que estuvo con nosotros, y llegaban personas, amigos de la casa, y siempre se ponía su traje de Spider-Man, y siempre estaba trepándose así en los dinteles de la puerta, no sé cómo se llama, de los marcos de la puerta, y estaba caminando hacia arriba, decía, mira papi, me puedo subir, y empezaba a subirse por los lados del marco de la puerta. Mira papi, sí puedo. ¿Por qué lo hacía? Porque traían puesto el traje de Spider-Man. Recuerdo hace tiempo, fuimos a una convención, cuando mi esposo y yo éramos novios, una convención de líderes de jóvenes en Chihuahua, y mi esposa se quedó en casa de una familia que tenía un niño pequeño, y este niño tenía un traje de Superman, ¿sí? Y una vez que se puso el traje de Superman, ¿qué fue lo que hizo?
¿Qué hizo? Se tiró de la litera de arriba. Se tiró de la litera de arriba. ¿Por qué? Porque él dijo, ya traigo mi traje de superhéroe, ahora yo voy a poder volar. ¿Sí? Y este traje de superhéroe le hace saber, observen, le hace creer que las cosas sobrenaturales serán posibles. ¿Qué fue lo que pasó con este niño? ¿Qué pasó? Se quebró el brazo. Se quebró el brazo. Ay, chiquito. Y después andaba con su brazo enyesado y con su traje de Superman. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando un niño se viste con el traje de un superhéroe, su fe le hace empezar a creer, a ejercer su nuevo poder como superhéroe. Observe, cuando se pone el traje de Spider-Man, ese traje le hace creer en la inocencia de un niño que al ponerse el traje, el poder de Superman, el poder de Spider-Man o de cualquier superhéroe va a estar sobre su vida. Tanto lo cree que se puede aventar de la litera o se puede aventar de la ventana de la casa. ¿Se da cuenta de eso? Hay algo que tenemos que aprender de los niños. Al ponerse el traje de superhéroe, su fe le hace empezar a vivir en una nueva dimensión. ¡Wow! Tal vez él no sabe cómo va a pasar y no le importa. El niño pequeño que se pone el traje de superhéroe no se pone a razonar cómo le va a llegar la superfuerza o la visión de rayos X, etc. Él no se pone a razonar eso, no sabe cómo va a pasar, pero lo que sí sabe es que el poder de visualizarse a sí mismo haciendo este tipo de proezas que hace un superhéroe hace que los superhéroes se conviertan en superhéroes. Le permite al niño enfocarse en creer que las cosas son posibles de lograrse, haciendo a un lado su lógica. ¡Wow! ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Es un ejemplo que me encanta porque nos hace darnos cuenta de cómo es la fe y cómo debería moverse en nuestra vida la fe según la Biblia. Lo que estamos hablando es que Dios preparó obras para nosotros para que anduviéramos en ellas. Y esas obras son las obras de Dios, no son las obras de la vida cotidiana. Son las cosas que requieren fe para funcionar. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es vestirnos de nuestra posición de hijos herederos para poder entender que podemos hacer estas obras creyendo, necesitamos creer de la misma manera que un niño lo cree. Mateo 18, versículo 1 al 4. Jesús nos explica algo muy importante de lo que estamos hablando. Mateo 18, versículos 1 al 4. Y vamos a buscar una versión, por favor, que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Por ahí la tenemos. Mateo 18, 1 al 4, traducción en lenguaje actual. Y dice: en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes, como este niño. Lo voy a repetir. Versículo 3. Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son tan humildes como este niño. Y cuando él dice tan humildes, no se refiere a ser una persona de baja condición. Se refiere a ser una persona que tiene la suficiente humildad para poder reconocer que lo que Jesús está diciendo es la verdad. Para un niño no es difícil creer lo que usted le dice. Por ejemplo, le voy a preguntar: ¿cuántas veces usted le ha dicho a su niño: sí, está bien, te voy a comprar la bicicleta? ¿Alguna vez usted le dijo a su hijo eso? Papi, ¿cuándo vas a comprar la bici? Papi, ¿cuándo vas a comprar la bici? Ya te la voy a comprar. Ya está usted hasta acá. Ya te la voy a comprar. ¿Y qué es lo que hace el niño cuando usted le dice eso?
mi papi me va a comprar una bici, mi papi me va a comprar una bici. Y anda por toda la casa. Llega hasta la abuelita y le dice, abuelita, ¿qué crees? Mi papi me va a comprar una bici. Y a sus amigos en la cuadra les dice, mi papi me va a comprar una bici. Él está convencido. Un niño es tan humilde como para poder creer de una manera simple lo que su papá le ha dicho. Y nosotros como adultos nos hemos empezado a complicar, nos hemos empezado a hacer tan complicados que permitimos que nuestra lógica se apodere de nuestra fe. Y nuestra lógica ha opacado a nuestra fe. Nosotros nos tenemos que entender esto. Leer su palabra y conectarnos con Dios es como vernos en un espejo. Observe, por favor, dame su atención. Leer la palabra de Dios y conectarnos con Él es como estar frente a un espejo. Y en ese espejo usted podrá ver realmente quién es y cómo se ve. Esta imagen de nosotros mismos se convertirá en una visión personal de quiénes somos. Santiago 1, versículo 22 al 25 dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si somos hacedores de la palabra, entonces seremos bienaventurados en todo lo que hagamos, dice la Escritura en Santiago. De la misma manera que un niño lo hace. Quiero invitarle a hacer algo. ¿Me está escuchando? Sí. Como lo hace un niño, le invito a ponerse su traje de superhéroe. Quiero invitarle a ponerse su traje de hijo heredero. Y que esta visión de quién dice que usted es, de quién dice Dios que usted es, le impulse a hacer las obras para bajar el cielo a la tierra. Voy a repetir. Como este niño, yo le invito a que usted se ponga el traje de hijo heredero. Ese traje de justicia que Jesús nos dio, que leímos hace un momento en Romanos capítulo 5. Al ponerse ese traje de hijo heredero, esa nueva investidura nos va a ayudar a poder entender que el cielo está disponible para nosotros aquí en la tierra. Mire usted, hay un versículo importante con el que quiero terminar. Solamente va a ser este y otro más. Génesis 13, versículo 14 y 15. Hemos hablado mucho de Abraham. Hemos hablado mucho de lo que Dios hizo en su vida y de cómo Abraham se atrevió a creer lo que Dios le dijo. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vamos a cambiar, por favor, a una traducción viviente. Vamos a cambiar de nuevo a nueva traducción viviente para poder entender más claramente este versículo. Génesis 13, versículo 14 y 15, nueva traducción viviente. Dice: después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas direcciones. Repito, mira lo más lejos que puedas en todas direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia la daré como posesión permanente. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Observe, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Lo que puedas ver es lo que podrás obtener. Todo lo que alcances a ver con tu vista será todo lo que podrás obtener. ¡Wow! Mira lo más lejos que puedas en todas direcciones, le dijo Dios a Abraham. Mira lo más lejos que alcances a ver. ¿Sí? Yo te doy toda esta tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Todo lo que alcances a ver será todo lo que podrás obtener. Para recibir lo que deseamos obtener, primero necesitamos verlo, necesitamos visualizarlo, y ya lo tenemos para poder poseerlo. Es importantísimo esto.
Una parte de lo que estamos hablando es empezar a hacer las obras de Dios que requieren fe. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace un momento? La fe sin obras es muerta. Yo necesito que mi fe tenga obras para perfeccionarse, para estar completa. Pero para poder hacerlo, yo necesito vestirme del traje de superhéroe. En otras palabras, yo necesito ponerme la investidura de hijo heredero, que me hace entender que Dios me ha hecho en realidad. Verdaderamente, Dios me ha hecho su heredero. Y después de eso, necesito empezar a ver hacia dónde. Dios le habla a Abraham y le dice: empieza a ver en todas direcciones, hasta donde te alcance la vista, yo te lo voy a entregar. Para recibir lo que debemos obtener, lo que deseamos obtener, debemos empezar a visualizarlo antes de poseerlo. Mire usted, es tiempo de conectarnos con Dios para recibir la estrategia. Es tiempo de orar para pedirle a Dios la estrategia específica de lo que debemos hacer para que su favor se desate a nuestro alrededor. No debemos usar nuestra lógica para decidir qué es lo que más nos conviene hacer. Nosotros necesitamos buscar la estrategia de Dios para hacer exactamente lo que Él nos diga hacer. Y tengo cualquier cantidad de ejemplos para poder decirle acerca de esto. Josué capítulo 5, versículo 13. La Biblia dice que Josué se va solo a las orillas de la muralla de Jericó. Y él está observando la muralla. Y yo me imagino que él estaba pensando: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a derrumbar esta muralla? ¿Cómo vamos a brincar la muralla? Y cuando estaba en este lugar, dice la Biblia que él empezó a ver a un hombre con una espada desenvainada en su mano. Y cuando lo ve, le dice: ¿eres uno de los nuestros o eres uno de los enemigos? Yo supongo que Josué traía ya su mano en la empuñadura de la espada para sacarla, viendo a este hombre con una espada en la mano. Y este hombre le contesta: no, versículo 14, sino que yo soy el jefe del ejército de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, y he venido ahora como tal. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Cuando el ángel le dice eso, él suelta la espada, la empuñadura, y se postra sobre su rostro y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y al siguiente versículo el ángel le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás parado es tierra santa. Y Josué tuvo un contacto poderoso con el Espíritu de Dios en ese lugar. Y en el siguiente versículo, es que el capítulo 6 de Josué, dice la Biblia: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Observe lo que la Biblia dice. Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y entonces, cuando Josué tiene este contacto con el Espíritu de Dios, Dios le da la estrategia. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Entre paréntesis, si me permite, voy a parafrasear este momento. Josué puede haber pensado en su lógica: ah, qué bueno, qué padre. ¿Y la muralla? ¿Cómo la vamos a brincar? Dios le está diciendo: no te preocupes. Dígale a su compañero: no te preocupes. No te preocupes. ¿Sí? Dios te va a dar la estrategia cuando te conectas con su Espíritu. Dios le dice a Josué: no te preocupes, yo ya te entregué al rey de Jericó, a todos sus hombres de guerra, todos los que ellos tienen, ya te lo he entregado en tu mano. Versículo 3. Y él dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al séptimo día van a dar 7 vueltas, etc. Esta es la estrategia que Dios le da. Segunda de Crónicas nos habla de un momento en el que David vence a los filisteos. Segunda de Crónicas, me parece que es capítulo 13. Dios le da la victoria a David sobre los filisteos.
y después vuelven a reagruparse, y en otra ocasión vienen a presentarse de nuevo a pelear contra Israel los filisteos, y Dios le habla a David y le dice: no los enfrentes así como antes, sino que ahora los vas a rodear por donde están los árboles de bálsamo. Y Dios le da una estrategia. Dios le dice a David: ¿es esos árboles de bálsamo? Las balsameras. Okay. Cuando tú escuches que ellos vienen, vas a estar escondido. Todos van a estar escondidos. Y cuando tú escuches en la copa de los árboles de bálsamo que vienen marchando el ejército filisteo, ese es el momento de salir a la batalla. Y Dios le da la estrategia. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando David actuó en base a la estrategia que Dios le dio, volvió a vencer a los filisteos. ¿Por qué le digo esto? Es tiempo de orar para recibir de Dios la estrategia que debemos usar para que su poder se desate en nuestra vida. ¿Cuántos acá tienen problemas económicos ahora? Situaciones de imposibilidades económicas, imposibilidades de enfermedad, problemas familiares, cualquier tipo de problema. Ese tipo de imposibilidades usted las puede enfrentar en su propia fuerza. Usted las puede enfrentar en su propia lógica, en su propia habilidad. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos otra poderosa opción, que es bajar el cielo a la tierra. ¿Cómo? Usando las posibilidades de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Pero esto no funciona como tú crees que debes actuar. No, pues yo creo que debo de ponerme a trabajar mucho, porque si yo trabajo mucho voy a poder ahorrar mucho y voy a poder tener más para pagar mis deudas. No está mal. Ser diligente es bíblico, pero nuestra lógica llega hasta un límite. Y cuando usted le pide a Dios un milagro financiero, mucho más allá de su lógica, y que Dios intervenga y provea algo que usted necesita con urgencia, Dios derrama su poder a través de una estrategia. Dios le habla a usted qué es lo que tiene que hacer. Y quizás Dios le vaya a decir: quiero que todas las mañanas, antes de irte a trabajar, te arrodilles en tu cuarto y declares: gracias, Señor, porque ya me proveíste. No sé, es una estrategia simple, pero al fin y al cabo es una estrategia. O quizás, si usted está enfermo o enferma, Dios le va a decir: quiero que apuntes en una libreta los versículos que hablan acerca de sanidad y que los declares cada mañana, cada mañana, cada mañana. Es una estrategia. Y si usted decide hacerle caso a Dios y empieza a apuntar todos los versículos que hablan acerca de sanidad, y usted los empieza a declarar en las mañanas, todos los días, esa estrategia en obediencia va a desapar el poder de Dios en su favor. Eso es lo que estoy hablando. Mire usted, ¿se acuerda de Ruth? Ruth era una moabita que había perdido a su esposo. Su suegra Noemí la despide y le dice: mejor regresa a la casa de tus papás, porque tu esposo murió, mi hijo murió, también mi propio esposo murió, somos dos viudas. Entonces mejor regresa a casa de tus papás, yo voy a regresar a Israel. Y ella le dice: a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu país será mi país, tu religión será mi religión. ¿Sí? Y cuando ellas llegan a Israel, la Biblia dice que Ruth va a un campo que le pertenecía a un hombre llamado Boaz. Y sin que ella se diera cuenta, Dios empezó a acomodar las cosas en su favor. Ella estaba recogiendo espigas de las que estaban ahí cayendo de los segadores. Y cuando Boaz llegó en su caballo blanco, él se detiene y la ve. Ese caballo se detiene y le pregunta a los segadores: ¿quién es esta joven? Pues es una chica que llegó aquí a recoger espigas, le dimos oportunidad de que recogiera. Cuando Boaz la ve, ella no tiene maquillaje, no tiene las uñas hechas, no tiene el cabello con, ¿cómo le llaman? Extensiones, ni arreglado su cabello, ni tiene un vestido bonito. Pero lo que había sobre ella era el favor de Dios. Y el favor de Dios movió el corazón de Boaz para que se fijara en ella y decidiera redimirla. ¿Por qué? Porque cuando el favor de Dios está sobre tu vida,
Él va a hacer que todas las cosas funcionen para ti. En el caso de Ruth, ella no tenía, como le dije, las uñas hechas, ni el cabello arreglado, ni un vestido bonito, pero Dios hizo en su favor que todas las cosas funcionaran para ella. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da su favor, tu lucha termina. Cuando Dios te da su favor, tu lucha se termina. Ya no tienes que tratar de lograr lo que deseas con tus propias posibilidades o tu esfuerzo, porque la bendición de Dios hace que todas las cosas se acomoden a tu favor para lograrlo. Y termino con un versículo, Proverbios 10:22. Este versículo, Proverbios 10:22, lo vamos a ver en dos versiones para terminar. El primero es nueva versión internacional. Proverbios 10:22, nueva versión internacional, nos dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¡Wow! Fíjese bien lo que dice la Biblia. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Eso significa, la palabra preocuparse habla de afán, habla de nuestra propia posibilidad, pero después, aparte de eso, hay algo poderoso que ha sido depositado sobre nosotros, que es el favor de Dios, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no obra a través de la preocupación. La bendición de Dios obra sin que usted pueda añadirle nada. Hay otra versión de la Biblia que no la tenemos acá, pero se la quiero compartir. Proverbios 10:22 en la Biblia al día. Es una versión que tengo en casa que me gusta mucho. La Biblia al día, en este versículo dice: la bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Todo nuestro afán, nada le añade. Todo nuestro afán, toda nuestra preocupación, nada puede añadirle a la bendición que Dios le da. Es decir, todo lo que usted pueda planear, todo lo que usted pueda hacer, todo el esfuerzo que pueda llevar a cabo, toda la planeación, todas las cosas que haga para que funcione ese plan, en nada le van a poder añadir a la bendición que Dios le da a usted de que las cosas funcionen en su vida. No sé si me estoy explicando. Póngase de pie, por favor. Esta tarde, antes de irnos, quisiera que usted se pudiera llevar algo en su corazón de lo que estamos hablando. ¿Me da su atención un momento? No más luchas. Repita conmigo: no más luchas. No más luchas. No más tiempo de esforzarnos con nuestras propias posibilidades para lograr las cosas. No más luchas. No más preocupación. Porque haremos para lograr lo que deseamos. No nos debemos de seguir preocupando para lograr lo que deseamos. La bendición de Dios ya está sobre nosotros para acomodar todas las circunstancias a nuestro favor. Ahora necesitamos ponernos el traje de bendecidos, como ese niño, vestirnos con ese traje de bendecidos y empezar a vernos de esta manera. Cierra sus ojos, por favor. La bendición de Dios es nuestra mayor riqueza. Y todo nuestro afán, nada puede añadirle. El favor de Dios está sobre nosotros. Y de la misma manera que Dios le habló a Abraham, yo quiero decirle a usted ahora, por el Espíritu de Dios: mira lo más lejos en todas direcciones y empieza a visualizar lo que yo te he prometido. Todas las cosas que puedas alcanzar a visualizar creyéndolas, las vas a recibir. Tan lejos como alcances a ver, todo lo que alcances a ver será tuyo. Todo lo que puedas alcanzar a ver es lo que podrás obtener. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús,
te pedimos que tu palabra empiece a causar un efecto en nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos a ver las cosas que nos has prometido, Señor. Aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles, aun cuando hay preocupaciones, papá, cuando estamos viviendo imposibilidades, permítenos entender lo que este versículo dice. Mira lo más lejos que puedas en todas direcciones. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que podemos visualizarlo, que tú ya no lo entregaste en nuestras manos. En el nombre de Jesús, papá, ayúdanos a entender que lo que podamos visualizar lo podremos obtener. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos como estos niños pequeños, Señor, a vestirnos con esta traje, esta vestidura de hijos herederos, y poder entender, papá, que en verdad, verdaderamente tú nos has hecho tus herederos legítimos. Haznos entender, Señor, que todas estas cosas están disponibles para nosotros. Haznos entender, papá, que tú ya preparaste todas estas obras para que anduviéramos en ellas. Y esas obras son las obras sobrenaturales. Hacer bajar el cielo a la tierra, Señor, a través de nuestra fe, para llevar a cabo todas estas obras que necesitan fe para funcionar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, papá, que necesitamos esperar la estrategia del Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos conectarnos contigo para pedirte, Señor, que tú traigas tu revelación de cómo debemos manejar, cómo debemos hacer estas obras para que tu poder se desate en nuestro favor. En el nombre de Jesús, papá, yo te pido que tú impactes a mis hermanos, papá, con este entendimiento, Señor. Este es el tiempo de tomar posesión de la tierra.